en las olas inmensas del bravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y hay este temor termina por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la hora reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y hay este temor termina por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga ayer. Por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y hay este temor termina por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga ayer. Por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y hay este temor termina por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Muy buenas tardes, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes el mensaje del día de hoy. Así que para poder comenzar con nuestro culto, les invito a que podamos orar. Padre amado, te damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos has dado. Gracias por tus ricas bendiciones, por tu amor, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Gracias porque el día de hoy podemos tener este tiempo para estudiar tu palabra, porque tú estás con nosotros, Señor, en medio de este tiempo. Y te damos gracias, Señor, porque hay tanto que tú quieres hablar en nuestras vidas. Te pedimos que te quedes con nosotros, que nos acompañes en esta tarde y que permitas, Señor, que la palabra que podamos compartir el día de hoy sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, es un agrado para mí poder compartir con ustedes el día de hoy. Y quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 4 y 5. Como ya ustedes saben, llevamos un par de semanas estudiando el libro de Romanos, estamos recién iniciando, así que estamos teniendo una aventura muy bella en este libro. Así que hoy continuamos con los capítulos 4 y 5, así que los invito a que podamos dar inicio con una lectura bíblica. Vamos a iniciar con los versículos del 1 al 12 del capítulo 4 de Romanos. ¿Qué pues diremos
que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Para poder lograr enfrentar el punto de vista de los judíos, el apóstol Pablo se refiere primero al ejemplo de Abraham, en quien se gloriaban los judíos como su antepasado de mayor renombre, quien, por más exaltado que fuese en distintos aspectos, no tenía nada de que jactarse en la presencia de Dios, siendo salvo por gracia por medio de la fe, tal como podíamos leer en los versículos que estábamos viendo recién, ¿verdad? Fue salvo por gracia por medio de la fe, tal como cualquier otra persona, tal como usted y yo, sin destacar los años que pasaron antes de su llamado y los momentos en que falló en su obediencia a Dios y también a su fe. La Biblia dice expresamente que Abraham en Génesis 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A partir de este ejemplo del que acabamos de hablar, es posible observar que si un hombre pudiese obrar toda medida exigida por la ley, la recompensa sería considerada deuda, que evidentemente no fue el caso de Abraham, puesto que la fe le fue contada por justicia. Abraham es de este modo el antepasado espiritual de todos los creyentes que anduvieron según su ejemplo de obediencia en fe, y en él se basa la fe de millones de personas aún alrededor del mundo. Además de eso, debemos recordar que una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Y ese, queridos hermanos, es la marca, el sello de nuestra santificación, ya que gracias a la sangre de Jesús, al hacernos nuevas criaturas, vemos la evidencia interior de la justicia de Dios, dado de que gracias a Cristo Jesús hemos sido declarados justos y nuestros pecados han sido perdonados. Por más alta estima que tenga una cierta población del mundo a Abraham como padre fundador de la fe, no es Abraham por ser Abraham que logró tener alta estima ante los ojos de Dios, sino que fue por su fe, al igual como puede suceder en días como hoy con nosotros como cristianos, como creyentes en Jesucristo. Versículos del 13 al 22. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia,
no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. La promesa de Génesis 12, versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, que Dios hizo a Abraham, fue hecha mucho antes de que llegase, que se introdujese la ley. La ley producía ira al indicar que todo transgresor queda expuesto al descontento divino. La gente no estaba conforme con esto. Como Dios tenía la intención de dar a los hombres un título de las bendiciones prometidas, así designó que fuera por la fe, para que sea totalmente por gracia, por algo inmerecido, un regalo inmerecido, para poder asegurársela a todos aquellos que tomaran su decisión por Jesús, fueran judíos o gentiles de todas las épocas. Por esa misma razón, hoy, usted y yo también podemos recibir la gracia de Dios, y quienes hemos tomado la decisión por Jesús, hoy somos salvos. La fe es la única forma por la que podemos recibir la gracia de Dios y la redención que es en Cristo Jesús. La fe de Abraham no lo justificó por mérito o valor propio, sino fue por una fe genuina en el Dios de Israel. ¿Hoy su fe es genuina? ¿Realmente usted cree con todo su corazón en Dios, en Jesús, su Hijo, y lo ha recibido como su suficiente Salvador? Reflexiónelo. Voy a continuar leyendo los versículos del 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La historia de Abraham y su justificación por fe quedó escrita para enseñar a los hombres de aquella época y de los tiempos posteriores que la única manera de poder acceder al Padre y a la salvación de nuestras almas es por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Dios. Es claro que no somos justificados por mérito nuestro, por mérito de nuestras propias obras, sino que por la fe que hemos depositado en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y su justicia, que es la verdad que se enfatiza en este capítulo y el anterior como la gran fuente y fundamento de todo consuelo, como la gran fuente de nuestra salvación y nuestra esperanza. Cristo obró en favor de nuestra justificación y en favor de nuestra salvación y perdón de nuestros pecados por su muerte en la cruz del Calvario, por la sangre que Él derramó. Fue entregado por nuestras transgresiones y también resucitado para nuestra justificación. La muerte de Jesús no fue en vano, tenía un propósito tan grande y tan importante como era que nosotros hoy podamos tener una comunicación directa con Dios y un perdón de nuestros pecados, porque pudiésemos acceder a ser libres del pecado. ¿Usted se siente libre del pecado hoy? ¿Usted siente que gracias a su confesión de fe hoy es libre del pecado? Si se encuentra luchando en este momento por una situación de pecado en su vida, le invito a perseverar, a no rendirse. No debe rendirse, porque puede contar con el apoyo y la ayuda de Cristo Jesús para poder salir adelante de todas estas situaciones que está viviendo actualmente. El pecado jamás va a ganarle
a la obra redentora de Cristo Jesús. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Es una promesa que Dios ha hecho para todos quienes le entreguen su vida y crean en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y esta justificación es muy importante y no solamente desde ahora, sino que desde hace muchos años atrás, desde hace mucho tiempo. Y vamos a pasar al capítulo 5 pensando en esta justificación maravillosa gracias a la sangre de Cristo. Vamos a leer los primeros 5 versículos que dicen: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un gran cambio que ocurre en el estado del pecador cuando llega a ser un verdadero creyente en Jesús es que ya no importa el pasado que hayamos tenido, porque hemos sido hechas nuevas criaturas, porque somos justificados por nuestra fe y estamos en paz con Dios gracias al sacrificio de Jesús. Porque la justificación que Cristo nos entrega por medio de su sacrificio elimina la culpa y nos permite iniciar una nueva vida y una nueva relación con el Señor, dado que Él es nuestro mediador y es el único mediador existente, no existe otro. Por más que puedan decírselo otras personas, no existe otra manera de poder acceder a Dios. Jamás podríamos llegar a este estado de justificación por nosotros mismos, por nuestros méritos, sino que somos llevados delante de la presencia de Dios por la sangre de Jesús. Somos perdonados y podremos llegar a pasar nuestra eternidad con Dios, podremos llegar a pasar nuestra eternidad con Jesús y tener esta esperanza gracias a que sabemos de este sacrificio y creemos en Él. Porque somos conscientes de que aunque vengan pruebas, aunque vengan tribulaciones y venga sufrimiento que va a venir en nuestras vidas, vamos a poder perseverar en fe en el Señor, vamos a poder adquirir la paciencia, el carácter y la esperanza de la que nos habla este pasaje de Romanos. Y vamos a adquirir esa esperanza que no defrauda, porque la tribulación produce paciencia. Pero la poderosa gracia de Dios obra en la tribulación y con ella. Dios siempre hace cosas maravillosas en medio de nuestra vida, en las circunstancias que son buenas y en las que no son tan buenas. Los que sufren con paciencia tienen la mayor de las consolaciones divinas, porque Cristo está con ellos, acompañándoles en su aflicción. Y si hoy usted está pasando por aflicción, créanme que a Dios no le es indiferente lo que usted está pasando. Y va a usar esa tribulación, va a usar ese dolor, va a usar ese problema para su gloria y va a traer bendición también a su vida. Las aflicciones obran una experiencia necesaria para nosotros, para que seamos moldeados, para que podamos llegar a tener esta esperanza, esa esperanza que no desilusiona, porque está sellada por el Espíritu Santo de Dios, quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Ese amor que no avergüenza nuestra esperanza y que nos promete un futuro maravilloso si decidimos tomar nuestra decisión por Cristo. Sigamos leyendo los versículos del 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido hemos recibido ahora la reconciliación. Amados hermanos, Cristo murió por ti y murió por mí, por cada uno de nosotros los pecadores. Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Dios determinó librarnos del pecado presente en nuestras vidas y esa libertad está a un solo paso y es entregarles nuestra vida a Cristo. Dado que mientras no lo hagamos, jamás podremos disfrutar de la libertad y la plenitud que Dios desea darnos cuando nos convertimos en sus hijos. Pero, ¿sabe usted realmente de qué nos está librando Dios cuando creemos en Cristo Jesús? Porque no nos está librando de una muerte corporal, porque todos tendremos que pasar por ella en algún momento. La verdadera razón por la que dependemos del sacrificio de Jesús para alcanzar la salvación tiene que ver con que el castigo que realmente merecemos por nuestros pecados es mucho más terrible que la muerte física, y esa es la muerte y la condenación eterna. Hace unas semanas estábamos hablando en nuestra escuela dominical y recuerdo que hablaban de cuál era la misión que estábamos cumpliendo con nuestros seres queridos. Se ha comentado en estos domingos en la mañana que nos gustaría saber que toda nuestra familia es salva, que toda nuestra familia va a estar en la eternidad con el Señor cuando nos toque partir con Él. Y la verdad es que quienes no tengan a Jesús en su corazón les espera mucho más que la muerte física. Y es por eso que debemos cumplir tan incansablemente con el rol de compartir y predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio, no solamente hablarlo, sino que mostrar realmente el impacto que está teniendo Dios en nuestras vidas, para que quienes nos vean también puedan ver que la vida puede ser diferente y que también podamos estar gozosos de que cada uno de los miembros de nuestra familia algún día también estará en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Versículos del 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán, tal como conocemos en el relato de Génesis, peca. Su naturaleza se vuelve culpable y corrupta, y así pasa de generación en generación. Y es así, de esta manera, que todos pecamos en él. La muerte eterna, la muerte física, es parte de la consecuencia del pecado, porque la muerte es la paga del pecado. Entonces entró toda esa miseria a la humanidad gracias al pecado cometido en el origen, al pecado original. La muerte temporal, espiritual y eterna llegaron producto del pecado original. Si Adán no hubiese pecado, no hubiese muerto, pero la sentencia de muerte fue dictada como sobre él, como un criminal, pasó también a todos los hombres hasta el día de hoy como una enfermedad infecciosa de la que nadie, sin importar lo bueno que sea y las buenas obras que haga, se escapa. Como prueba de nuestra unión con Adán y de nuestra parte en aquella primera transgresión, observa que el pecado prevaleció en el mundo por mucho tiempo antes que se diera la ley de Moisés, y hoy continúa y pareciera que cada vez es más desenfrenado. Y la verdad es que, tal como decía hace un momento, no importa qué tan bueno tú seas, no importa cuánta caridad hagas, no importa cuánto daño evites hacerle a los demás, nada de eso te va a dar la salvación de tu alma. Solamente Cristo Jesús. Y si hoy te encuentras en pecado o te sorprendes pensando en que por ser una buena persona vas a ir igualmente al cielo, te invito a que hoy puedas tomar una decisión radical en tu vida y hacerte consciente o recordar
que la sangre de Jesús es más que suficiente para que o salgas victorioso de la situación de pecado que estás viviendo o para que realmente puedas tener un encuentro real con Dios y disfrutar de la plenitud que Él ofrece para tu vida, que puedas disfrutar de la eternidad que nos ofrece para cuando ya llegue el momento de volver a encontrarnos con nuestro Creador. Versículos del 15 al 19. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por medio de la ofensa de un solo hombre, toda la humanidad queda expuesta a la condena eterna. Pero la gracia y la misericordia de Dios y el don de la justicia y la salvación otorgadas por medio del sacrificio redentor de Jesús nos da una nueva esperanza. Como por el pecado de uno prevalecieron el pecado y la muerte para condenación de todos los hombres, así por la justicia de uno prevaleció la gracia para justificación de todos los relacionados con Cristo por la fe. Por medio de la gracia de Dios ha abundado para muchos el don de gracia por medio de Cristo. Sin embargo, las multitudes optan por seguir bajo el dominio del pecado y la muerte en vez de disfrutar de las ricas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero Cristo no echará fuera a nadie que esté realmente dispuesto a seguirlo, a buscarlo. Y no solo eso, sino que también está dispuesto a cambiar su vida. Versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo y su justicia tenemos más privilegios de los que podríamos haber tenido antes, muchos más de los que perdimos por la ofensa de Adán. La ley moral mostraba que había muchos pecados en los pensamientos, los temperamentos, las palabras y las acciones, de modo que parecía como que sobreabundase el pecado. Mas no fue que con el surgimiento de la ley realmente hubiese más pecado, sino que lo dejaba al descubierto. Y el pecado de Adán y el efecto de la corrupción en nosotros son la abundancia de aquella ofensa que se volvió evidente al entrar en vigencia la ley. Pero aún así, como todos fuimos condenados por uno, hoy todos podemos ser salvos por una sola persona, y esa es la persona de Jesucristo. Cualquier religión que le presente alguna manera diferente de alcanzar la salvación y ser libre de pecado, le está mintiendo. Así de sencillo. Jesús ya fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día. Ya no debemos hacer sacrificios porque ya la deuda ha sido pagada. No debemos autoflagelarnos, no debemos pagar en dinero, no existe esa necesidad. Solamente basta que te pongas de rodillas, ores y pidas perdón a Dios y pidas que pueda perdonarte, que pueda venir a vivir a tu corazón y justificarte, justificar tu vida. Debes pedirle al Señor que venga a vivir a tu corazón y si no lo has hecho, hoy toma una decisión radical. Toma tu decisión por Cristo y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada. Pide perdón,
por tus pecados y disfruta de la seguridad de que pasarás tu eternidad en la gloria junto al único Dios verdadero y vas a poder disfrutar de las ricas bendiciones que Dios tiene para ti en el tiempo que te quede en la tierra. No importa si es mucho o es poco, vas a ver cómo vas a poder vivir en plenitud durante el tiempo que te quede. Te invito a que podamos orar para que podamos finalizar con el culto del día de hoy. Gracias, Señor, por este día. Gracias por el mensaje que tú nos has entregado. Gracias porque gracias al sacrificio de Jesús es que hoy podemos hablar contigo directamente. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados y hemos sido alcanzados por tu gracia. Gracias por eso, porque nos ayudas a entenderlo poco a poco, tal vez dando pasitos pequeños en nuestra vida de fe. Tú también te vas revelando a nosotros y nos vas permitiendo tener una mejor vida y nos vas permitiendo tener una fe genuina en Cristo Jesús. Te pido, Señor, por todos aquellos que aún no toman su decisión por Cristo, para que tú puedas trabajar en sus vidas, en sus corazones, para que puedan recibirlo como su Señor y Salvador, para que puedan disfrutar de lo hermoso que es la vida contigo, para que puedan entender que ya ha sido pagado el precio y un alto precio, Señor. Te pido que puedas ayudarnos, Señor, a ser cada día más cercanos a ti, que queramos conocer aún más tu corazón, la belleza de tus planes, que queramos, Señor, profundizar aún más, Señor, en ti, Señor, en tu plan perfecto, y que podamos entender, Señor, que ese precio tan alto que pagó Jesús por nosotros, por nuestros pecados, no es en vano, y que podamos valorarlo como es, que no lo tomemos a la ligera, pensando que, sí, Jesús murió por nosotros y por eso soy salvo. No, existió un gran sacrificio y un gran sufrimiento detrás de todo eso. Ayúdanos a ser conscientes y a través de esa conciencia cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, de tratar a los demás, Señor, y de vivir. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores hijos tuyos y a vivir en esta libertad que tú nos das del pecado, que podamos realmente sentirnos libres de cualquier pecado que tengamos arraigados en nuestra vida. Gracias por todo y te pedimos que te quedes con nosotros hoy y siempre, que puedas bendecir a nuestra iglesia, a nuestro liderazgo, que puedas disolver, Señor, las divisiones que puedan existir en nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor, en la comunidad. Y que podamos poco a poco, Señor, parecernos un poco más al modelo de iglesia que tú tanto sueñas, que tú tanto querías para nosotros al principio. Gracias por todo y te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Sublime gracia.
duele.